Ganadería vacuna, protocolo de suplementación de vitaminas, del complejo B. Debido a los compuestos orgánicos, que sirven para el óptimo funcionamiento del organismo de los vacunos y para la utilización eficiente de los nutrientes, las vitaminas del complejo B son esenciales. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Las vitaminas del complejo B contribuyen de forma directa al bienestar y rentabilidad del ganado vacuno. Por tal motivo se debe establecer un protocolo para la óptima suplementación. La deficiencia de vitaminas en los vacunos se traduce en la reducción de la producción, y los signos varían de acuerdo a qué vitamina es la carente en el vacuno, y pueden ir desde la insuficiente ganancia de peso diario hasta llegar a los fallos en temas reproductivos. Es de recalcar que las vitaminas del complejo B son una pequeña porción del total demandado por los vacunos, pero son esenciales para la obtención de buenos resultados en la actividad ganadera. Generalmente en los rumiantes, la ausencia de vitaminas del complejo B son frecuentes. La mayoría de vitaminas no son sintetizadas en la célula animal y en el caso de los vacunos, deben ser suministradas en la dieta alimenticia. Algunas veces la síntesis en el rumen no es suficiente para el óptimo crecimiento y buen desempeño de la producción. Las vitaminas del complejo B son sintetizadas en el rumen, pero también existen factores como el ambiente rumial, cambio de alimentación y la composición de los mismos, que influyen en el metabolismo de los vacunos. También existe una alta tasa de degradación de vitaminas por parte de los microorganismos en el rumen. Cuando la dieta suministrada es baja en cobalto, se presenta la deficiencia de vitamina B12 ocasionándose parasitismo. Para contrarrestar estos casos, se debe proporcionar vitamina B12 de forma inyectable, a razón de 500 a 3000 microgramos, de forma intramuscular por vacuno. La carencia de tiamina se presenta con dietas altas en carbohidratos de fácil fermentación, tales como melaza o granos. En el periodo de transición, que es 3 semanas después del parto y 3 semanas antes del parto, las vacas desarrollan BEN, que es balance energético negativo. Posterior al parto aumenta la producción de leche y el consumo de alimento es limitado, razón por la cual se presenta el desbalance en los nutrientes requeridos. Por lo tal se presenta pérdida de peso, inmovilización de reservas corporales. La reducción en el consumo de alimento en la etapa de transición afecta de forma directa el aporte de los macronutrientes como la energía y proteína al organismo de los vacunos. Al mismo tiempo perjudica el aporte de los micronutrientes, como las vitaminas del complejo B. En las vacas recién paridas, la cetosis subclínica es frecuente. Sin embargo, este problema se puede controlar con suplementación de vitaminas del complejo B. Es de recalcar que el aporte de vitaminas favorece el metabolismo minimizando la movilización de las reservas corporales. El sistema inmune de los vacunos presenta un conjunto de defensas que los vacunos han desarrollado para neutralizar y detectar agentes externos. El sistema inmune está formado por una serie de barreras que tienen como función oponerse al ingreso de cualquier agente. El sistema inmune también presenta una serie de requerimientos nutricionales para un funcionamiento adecuado, entre los cuales podemos mencionar a los carbohidratos, proteína, energía, grasa y las vitaminas del complejo B. Lo primordial es tener el conocimiento de los requerimientos del sistema inmune, con la visión de mejorar la respuesta inmune de los vacunos para reducir la pérdida de vacunos y tratamientos por enfermedades. Las vitaminas juegan un papel primordial y afectan las respuestas del tipo humoral y aspectos inespecíficos como son las hormonas, que regulan la respuesta inmune y enzimas. La falta de micronutrientes está implicada en la reducción de respuestas inmunes, que son mediadas por las células, la producción de anticuerpos y el funcionamiento de los macrófagos. Las vitaminas del complejo B tienen efectos positivos en el desempeño y salud de los vacunos. Por esta razón es indispensable la utilización correcta con el fin de maximizar la ganancia económica aumentando las producciones. Los vacunos más propensos a sufrir por la carencia de nutrientes son los neonatos y las vacas en periparto. Los neonatos presentan mayor carencia de nutrientes cuando nacen y la oferta de forrajes verdes es mínima o nacen en periodos de cambios climáticos. Podemos concluir que las vitaminas del complejo B son requeridas por los vacunos en cantidades pequeñas, son vitales y esenciales para el óptimo funcionamiento de los vacunos. Los micronutrientes participan de forma activa en las rutas metabólicas, razón por la cual cuando no existe un aporte adecuado, se reflejará en funciones biológicas afectadas.